Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La artista argentina Josefina Di Candia ha expuesto su trabajo en la edición de este año del Salón Comparaison, comparaciones, se podría traducir al español, que se ha estado celebrando en el Grand Palais, aquí en París. Certamen en el que desde hace más de medio siglo se invita al espectador y a los artistas a comparar entre las tendencias más diversas del arte contemporáneo. Y precisamente para hablarnos de este salón y de su trayectoria en el mundo de la pintura, pero también en el de la música y de la performance, Josefina Di Candia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Bueno, Buenas muchas tardes, gracias, Josefina. Estoy muy encantada de estar en tu programa, el cual sigo. El placer admiro. es nuestro. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, donde vas a realizar estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que eres además egresada de la Universidad de las Artes. Imagino que muy pronto el dibujo, la pintura, se volvieron algo más que una afición para ti. De niña pintabas, imagino. Sí, ¿no? Bueno, yo viví en Italia a los 2 y 3 años. Y recuerdo que cuando caminaba veía esas esculturas impresionantes, ¿no? Que miraban como una eternidad. Y a mí la forma, y imagínate, yo era una niña, ¿no? Chiquita, y ver esas formas monumentales, ya ahí me impactó. Jamás pude olvidar eso. Jamás pude olvidar las imágenes de arte. Y tuve la suerte que mis padres siempre estuvieron atentos a eso. Entonces, desde muy chica, mi papá me llevaba a un taller para dibujar, que me encantaba dibujar, y dibujaba todo. Yo vivía en el primaria dibujando, secundaria dibujando, solo que luego, en la secundaria, empecé a estudiar música, uno de mis grandes amores. El primer amor así, viste, como muy fuerte adentro mío. Y porque mi papá también tocaba acordeón, y también escribía poesía. Yo también escribía, no digo que escribía qué, o sea, no catalogo en qué escribía, pero la necesidad de escribir, ¿no? De expresarme a través de la palabra también. Y entonces empecé a estudiar música, piano y clarinete en un conservatorio que era como si fuera religioso eso, o sea, de lunes a sábado yo iba al secundario, me iba al conservatorio con, viste, el solfeo hablado, cantado, coro, instrumento. A veces no iba al secundario para practicar piano, y las monjas donde yo iba sabían que yo me rateaba en la parte porque me prestaban el piano en el antiguo colegio del Santa Inés de las Anunciatas, y me veían que en vez de ir a clase me iba a tocar piano. Y no me decían nada. Así que fui siempre bastante mimada yo, como cuidada en eso. Cuéntanos, Josefina, ¿qué hizo que te decantaras hacia el arte plástico y no hacia la música? Bueno, la música, no sé por qué, pero yo sentí como que yo no era buena, ¿no? Eso es lo que sentí. Que no me sentía fluida con la música. Sí la amo y la entiendo y la disfruto y la bailo, pero no era mi medio. Pero siempre quedó ahí, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, decidí dedicarme a estudiar Bellas Artes
en la Belgrano, 4 años, donde están todos los talleres, grabado, escultura, pintura y dibujo, ¿no? Talleres puramente, y después la Pueyrredón 3 años y después la licenciatura en artes, donde ahí hice una tesis, donde ahí conceptualicé en palabras todo lo que había hecho, ¿no? Que eso me interesó mucho para mí, sobre todo, que hablaba un poco no solamente de lo manifestado, que es lo que siempre me preocupa, ¿no? No es la imagen en sí, sino el proceso. ¿Cuántos cuadros hay? Vos tenés un cuadro, una manifestación. ¿Cuántos cuadros hay entre medio, no? ¿Cuántas idas y vueltas? Finalmente el cuadro que uno deja es la única opción de millones de posibilidades. Y eso para mí es fascinante. Hablando de procesos, Josefina, ¿de qué modo los juguetes, los libros de cuentos, las historias que te habían leído de pequeña han influido en tu trabajo? Porque has hecho incluso series de juguetes, ¿no? De muñecas, he visto unas series preciosas. Bueno, eso también tiene que ver con una inquietud mía existencial, de preguntas sobre la existencia. Cuando yo tuve a mi hijo, primero era muy surrealista, estaba muy negada a la realidad circundante, social. Estaba muy negada, no me gustaba, no encontraba mi grupo de pertenencia. Entonces me dediqué al surrealismo, trabajaba de noche, era bastante extraña porque era automatista absolutamente. Y después me embaracé y tuve a mi hijo y ahí descubrí que era la vida. Él me dio la vida a mí, no yo a él me dio, ¿no? Y entonces ahí empecé a dibujar de la naturaleza, la luz, los colores, y cuando él jugaba arrojaba sus juguetes, ¿no? Y yo veía como algo, así estamos arrojados nosotros, porque el niño ordena de una manera que es como la vida, o no es lineal. La madre va tal vez ordenando las cosas de un modo, ¿no? Prolijo, pero los chicos tienen ya ese esquema de conexión que va a tener como un código interno de cómo se va a relacionar. Es la relación con la madre y la relación de esos juguetes con una futura vida. ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Sos el héroe? ¿Sos el que le pasó algo? ¿Tomás esta forma? ¿Tomás la otra? También tenía que ver con los juguetes donde ya el juguete lindo no era el bueno, y el juguete feo no era el malo. Entonces toda esa imaginería, esa iconografía me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a jugar con esas extrañas formas de combinación que siempre son musicales, como si fuera un pentagrama. Has trabajado también sobre el tema del ajedrez, por ejemplo. Claro. De una manera mucho más expresionista, quizás, ¿no? Sí, bueno, empecé muy prolijita con el ajedrez. Estudiando cada pieza, le había comprado a mi hijo un juego de ajedrez en Florencia y lo estudié y yo quería saber, bueno, estuve haciendo juegos para niños, ahora ajedrez es un juego para grandes. Y el ajedrez tiene sus reglas. No hay un paso que vos des que no vas a modificar el otro y otro que no te modifique. Entonces se me ocurrió hacer toda una serie de ajedrez donde empezaba con mucho orden y después comenzaba a haber un caos. Y justamente estaba en Washington State y veo a un amigo de una amiga mía de allá y yo estaba en pleno proceso de mi idea de ajedrez y él tenía un librito acá de ajedrez, que jugaba ajedrez. Y lo miro y le digo, ¿y vos qué pieza serías? Y él me dice el alfil. Español era. Mexicano, perdón. Hablaba español, exacto. Y entonces cuando me dijo así, yo dije, me imaginé toda una instalación de maderas con gente, juego de ajedrez con personas. Hice todo un estudio muy detallado con carbonilla en blanco y negro, muy fino, muy delicado, en blanco y negro. Y después compré armé con guatambú, una madera hermosa, las preparé y puse personajes que estaban jugando el juego de la vida. Pero lo puse no al principio, tampoco al final, lo puse en el medio por las dudas, ¿no? Y después lo expuse en el Museo Quinquela Martín y lo uní con un hilo.
Y ese hilo, claro, en algunas partes estaba medio que se iba a salir, o sea, que salías del juego en cualquier momento. Creo que el ajedrez tiene reglas, pero la vida tiene otras reglas, y esas reglas son absolutamente misteriosas. Difícil conocerlas, esas Difícil reglas. conocerlo. Lo cierto es que ese hilo representaba el hilo de la vida. Josefina, has participado en innumerables salones y galerías en el mundo entero. Aquí en París realizaste una residencia, ¿no? En la Cité Internacional Sí, des Arts. ¿Cómo fue sí. esa experiencia aquí en París? Ah, bueno, París es París es París. Para mí es el lugar en el mundo. Yo nunca sentí el lugar a donde pertenecía. A mí me encanta Buenos Aires y amo la Argentina, pero París a mí me dio una cosa increíble, ¿no? No se puede explicar. Cuando yo vine acá, hice una exposición previa en la Maison Argentina y después vine para una residencia porque me enamoré. Yo no me quería ir. Y entonces vine por 2 meses, me quedé 3 y estuve trabajando bastante y estuve en conexión con artistas impresionantes internacionales y a mí se me ocurrió hacer los Juegos Brownianos, que tiene que ver, es una performance y empecé a reclutar gente, cantantes, el músico Volco que ahora está en Buenos Aires, excelente músico, que está haciendo su presentación allá, Sebastián, le pedí que toque la primera parte, hay una segunda parte que eso trataba de los rastros que uno deja en la vida. Y entonces había hecho un plano y entonces la gente empezaba a caminar y uno deja un dibujo en esta tierra, deja un rastro. Pero llega un momento y les hice poner una máscara. Bueno, es una máscara como todos a veces podemos tener que tener para protegernos, pero después llega un momento en donde en realidad son todas cosas muy existenciales en realidad, ¿no? Que tienen que ver con algo más. ¿Dónde está el algo más, no? Más allá de lo que uno ve. Y entonces, Performance, perdona, que tuvo tanto éxito que el presidente de la República Francesa, François Hollande, te invita a una recepción sí, en el es Elíseo. cierto. No ocurre todos los años eso, ¿no? No, no ocurre. Y fue tan linda, fue tan emocionante porque, sí, porque, bueno, yo vine para acá y vi todos los artistas internacionales, estaba grandes artistas, científicos, bueno, gente amorosa, aparte amorosa, porque vos, el arte, viste, es como que la gente tiene esa energía radiante y luminosa que es genial. Y cada uno en lo suyo, y las conversaciones son ricas y una frase ya te queda en la memoria. Y la verdad que yo me sentía muy halagada y muy feliz porque me veía como esa nena que tenía ese sueño de ser artista y de pronto estoy en París, reconocida justamente por París, ¿no? Que es un centro maravilloso de arte. Aunque estás acostumbrada a los palacios, me decías que impartes talleres en el magnífico Museo de Artes Decorativas, ahí en Buenos Aires. ¿Qué palacio también, ¿no? Sí, el Palacio Errázuriz. Desde el 92 estoy ahí en los talleres. Bueno, en realidad los fundé junto con otra chica, no había talleres. Entonces fui a comprar los yesos, las luces y demás, o sea, lo fundé. Justo caí yo y yo dije, bárbaro. Entonces fui una de las primeras docentes, sí. También estuve en la universidad. Bueno, ese es un lugar que yo amo. También es mi casa y la gente que trabaja ahí son geniales y Muy francesa la maravillosos. influencia. Estuvo a punto de tener una chimenea de Rodin, ¿no? Que no Exactamente, acabó, sí. Ahí desgraciadamente. está el boceto. Está el boceto. Está Quizás el boceto. en otra vida Rodin vendrá para Sí, acabarlo. es posible, sí. Hablando de grandes capitales, Josefina, has pasado muy a menudo por la ciudad de Nueva York y tienes Sí. series de tu trabajo sobre Nueva York. Sí, bueno, New York también me gusta mucho. Yo iba mucho y el año pasado hice una muestra en New York, he hecho varias muestras allá, igual que acá. Yo viajé y vi a ver qué ciudades me gustaban a mí y que yo me sentía cómoda y realmente me sentí cómoda en New York y acá. Solo que New York tiene otra energía. Es una energía más... Más insolente, más quizás. insolente, muy buena palabra esa. En cambio acá es más poético. Ay, yo disfruto mucho porque es poético. Aún se conserva ese preguntar, decir, ¿y esto por qué lo hiciste? ¿Qué sentiste? ¿No?
no es la palabra insolente no sé, algo que me suene mal, ¿no? A mí me gusta mucho la gente francesa y me llevo muy bien con la gente francesa. Así que, volviendo precisamente al sí, Salón de Comparaciones en el Grand Palais, desde 1956, arte abstracto y realismo se enfrentan, a veces incluso violentamente. En aquella época, la abstracción, en los años 60, era casi un delito, ¿no? Han cambiado sí, las cosas. Tú misma tienes obra abstracta y también sí. obra impresionista, Sí. realista. Yo hice una serie muy figurativa, pero siempre el pensamiento es abstracto. Después empecé cuando estuve en la residencia, empecé a pintar no solamente las performances y la música experimental, sino que empecé a pintar. La pintura es más como para mí, el ámbito de taller, ¿no? Y eso tiene que ver también con algo que yo siempre hacía, que era pintar, irme, pintar, pero yo quería involucrarme totalmente. A mí me gusta danzar, me gusta la música, me gusta la acción corporal y el arte tiene signos. Y entonces cuando uno empieza a trazar esos signos en la tela, hay un alfabeto. Ese alfabeto forma un significado, una sustancia adentro que es lo que percibe el espectador. Ese espectador va a ser el que no va a decir una frase, le va a llegar un mensaje. Entonces es tan críptico el mensaje de la pintura que es maravilloso porque fíjate vos que hay una contradicción. Todos podemos comprar materiales de pintura y pintar, pero no dar el mensaje críptico. En cambio, podés tocar piano un año y no podés dar un concierto, pero podés comprar materiales un año y hacer una muestra. Pero el mensaje críptico de trascendencia o de decir algo no es tan fácil, porque es un lenguaje secreto, es un lenguaje que se aprende en el hacer. Entonces los gestos vienen un poco de esa figuración que yo hacía, pero ya no apegada al objeto, sino apegada a la energía, al movimiento, al cuerpo, a la complejidad de uno, de lo emocional. Y empecé haciendo una abstracción que tenía que ver con música, música de Piazzolla, que amo, también con la música de la poesía, ¿no? Que tiene un ritmo. Y después dije, voy a intentar hacer cuál es mi música interna. Y ahí apareció la música experimental. Si la escuchas te vas a dar cuenta qué clase de música tengo interna, por lo menos en ese momento. Y entonces cuando empecé a hacer eso, me sentí primero con un gran desafío, porque yo estaba desterrando. Yo no creo que uno pierda, sino que suma. Siempre está lo que está. Entonces, bueno, justo la Galería Shukin estaba haciendo una muestra, la familia Shukin, de su colección en Louis Vuitton. Y yo voy a la Galería Rue Matignon y Marina Shukin me selecciona la obra abstracta. Lo cual fue como un poco diciendo, está bien, ¿no? Lo que sí, sobre todo el marido le había gustado mucho y estuve haciendo una muestra ahí. Dejé la obra, yo me fui, después volví a París, creo que 3 veces más. La última vez el año pasado no fui, esta es la tercera vez que voy al Salón Compagazón en Art Capital, pero el año pasado no vine, pero sí vine en febrero, no, perdón, en el verano y pinté el mapa de París en el Pont Royal, enfrente del Louvre, con la canicule, no sé, Hacía a las calor, 3 de la tarde. No está mal. Y después lo expuse el año pasado. Y este año expuse algo que tiene que ver con esas percepciones que yo siento. Yo estoy pensando que ahora el arte tiene que ser ético. Tiene que ser ético. Viste, siempre te planteas, ¿el arte qué tiene que ser? Tiene que ser estético. ¿Qué clase de estética? Hay que dar un mensaje. ¿Es para decir algo? ¿Querés expresar? Siempre es autobiográfico, siempre es autorreferencial. Por supuesto. Pero internamente uno se pregunta eso. Yo antes pensaba que era para elevar el arte. A veces hay gente que no, que solamente denuncia y también para despertar. En este momento yo creo que tiene que ser ético.
En fin, ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Josefina de Candia, por esta lección de libertad artística. Muchas gracias, que eso nos es has lindo. dado. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loazo, que nos han estado al tanto de la realización del programa, y sobre todo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, incluso en Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Qué genial. Sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.